Frente al espejo, algo es diferente. Una línea nueva en la piel, un destello gris entre el cabello. El tiempo se hace presente, trayendo consigo emociones que a veces cuesta aceptar. No es solo inseguridad, es un temor que tiene un nombre: gerascofobia. Y en un mundo que venera la juventud, reconciliarnos con la idea de que envejecemos puede abrir la puerta a una vida más plena. Yo soy el Dr. Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. La juventud la tenemos idealizada, pero casi siempre somos más felices cuando somos mayores. Hay cosas que ya no nos afectan tanto. Cuando somos jóvenes estamos bien preocupados por los amigos, por la pareja, y conforme vamos creciendo tenemos más sabiduría, tenemos más paz en general. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud, el podcast en el que hablamos de temas médicos y de salud relevantes para que puedas tener mejores conocimientos, tomar mejores decisiones y tener un mejor estilo y calidad de vida. Yo soy el Dr. Mauricio Torres y el día de hoy nos acompaña la licenciada Isabel Centeno. Isabel, bienvenida a Hola de Salud. Hola, Mau, muchísimas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que yo creo que es un tema que en lo personal no conozco tanto, entonces me va a ayudar así como esta plática a irlo descubriendo junto con todas las personas que nos escuchan. Y ¿por qué no te dejo a ti presentarlo? Pero a final de cuentas es el miedo al envejecer, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar así como a nivel de introducción de este tema? Bueno, a mí también se me hace un tema muy interesante. Creo que todavía no logramos entenderlo totalmente, pero lo que podemos decir es que es algo que vemos con más frecuencia. Poco a poco se nos van ofreciendo para contrarrestar este miedo o este terror al envejecimiento, cosas o vamos a decir soluciones más agresivas. Entonces, me parece un tema muy relevante porque parece una etapa de la vida que no aceptamos y no la aceptamos realmente, o sea, nos cuesta. Y hay buenas razones por las cuales hay este miedo o este terror a envejecer. Entonces, creo que vamos a tener mucho de qué platicar. Que se me hace muy interesante porque no es un tema que escuchamos muy seguido, porque digo, mínimo de la forma en que yo lo veo es como esa expresión que existe de en el mundo hay dos cosas seguras, que nos vamos a morir y que tenemos que pagar impuestos, ¿no? Entonces como el hecho de que tenemos que crecer y que nos vamos a morir es como un dado, entonces, o sea, ya está dado en la vida. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre como esa aceptación de crecer y de que no vamos a ser las mismas personas ahorita y en un par de años, a verdaderamente un miedo, una fobia? O sea, ¿qué es lo saludable y qué es lo no saludable? Digamos que lo saludable o que está dentro de un rango que no nos hace tanto daño es ese miedo que tenemos y que lo solucionamos con cosas o de algunas maneras que no nos generan una ansiedad excesiva, un pánico, un terror, o que nos hacen llegar a tratamientos y digamos que intervenciones muy agresivas, o que nos quedemos totalmente sin dinero por ese terror, ¿no? Por actuar para contrarrestar el miedo a envejecer. Digamos que todos nos ponemos cremas para tener menos arrugas, para esto es algo, digamos, parte de lo normal, nos cuidamos, nos hidratamos la piel, pero luego podemos llegar a un punto, y en este punto, Mau, hay algo bien interesante, que es que perdemos algo de contacto con la realidad, un poco con otros padecimientos como los trastornos alimenticios. Ya no nos vemos, ¿sí? O sea, ya no nos estamos dando cuenta de en quién nos estamos convirtiendo porque lo que gana es el miedo a no verme mayor. ¿Dirías que es un miedo más como a los cambios físicos del envejecimiento o es un miedo o sea, no solo físicos de cómo nos vemos, sino también de nuestros músculos que ya no rinden, que ahora caminamos un poquito menos y nos cansamos más? O también pueden ser como miedos económicos o sociales, de, oye, pues ya me retiré y ahora cómo lo voy a hacer con el dinero, o ya me quedé sin pareja, o incluso nos sentimos un poco más alejados de nuestra familia, o es una combinación de todos. O sea, exactamente a qué es el miedo. Es una combinación de todos. Ahorita como que hemos hablado más de lo físico, porque es lo que más
inyecta la sociedad, ¿verdad? O sea, nos está bombardeando, pero también es lo laboral. O sea, realmente hay un miedo a envejecer porque también es cierto que las empresas pueden discriminar por edad. También hay un miedo a salir o a participar en grupos de, voy a entrar a un club de lectura, no, pero pues voy a ser la persona mayor del club, ya no es para mí, ¿no? Esto es un poquito edadismo hacia uno mismo, es esta discriminación que tiene uno hacia uno mismo, que si quieres ahorita hablamos un poco del edadismo. Pero volviendo a la gerascofobia, que es esta fobia a ser mayor, normalmente es en todos los aspectos. Y puede tener mucho que ver, Mau, con esto que decías, puede tener mucho que ver con muchas cosas, pero esto que decías del miedo a la muerte también juega. Sí, o sea, sabemos que conforme nos hacemos mayores, en teoría estamos más cercanos a la muerte, no necesariamente, ¿verdad? Pero digamos que en el ciclo de la vida, pues es el final. Entonces, hay mucho miedo a eso, a la muerte, al deterioro. Por eso ahorita, por ejemplo, ya no se acepta la demencia senil como término, ¿verdad? Porque es como decir, si eres viejo, tienes demencia. No, no necesariamente. Entonces, es todo, el deterioro social, el deterioro laboral. Fíjate que ahorita escuchándote he identificado un par de términos que me encantaría que me ayudaras a definir rápidamente. Escuché gerascofobia, escuché edadismo, también sé que existe la gerontofobia. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Hay diferencias específicas, pero sí creo que hay un punto donde hay una intersección. O sea, la gerontofobia es esta fobia, miedo irracional, porque eso es una fobia, un miedo que es más grande de lo que debiera ser a algo. Entonces, la gerontofobia es miedo a las personas mayores, ¿sí? O sea, no me gusta estar entre personas mayores, no me siento cómoda, me siento muy ansioso. Esa es la gerontofobia. Gerascofobia es el miedo que yo tengo a envejecer yo, ¿sí? O sea, el yo volverme mayor. Y el edadismo es todas aquellas discriminaciones relacionadas con la edad, estos estereotipos o prejuicios que tenemos hacia las personas mayores. Pienso que todas las personas mayores no pueden tener un teléfono celular porque no saben manejar el WhatsApp, no se pueden conectar a un Zoom. O sea, les quito capacidades nada más por pertenecer a una edad. No les doy trabajo por pertenecer a esa edad. Ese es el edadismo. Es muy interesante. ¿Cuál dirías que es como la razón o si es que hay una razón por lo cual lo estamos viendo más seguido? O sea, ¿crees que siempre ha existido la gerascofobia, la gerontofobia, el edadismo, pero había sido más como difícil de diagnosticar? ¿Era algo de lo que no se hablaba previamente? Ahorita estamos un poco más como conscientes de problemas de salud mental. Vivimos en un mundo cada vez que cambia y evoluciona más rápido y es más fácil sentirte que el mundo, o sea, que el mundo que tú conocías ya lo dejaste atrás. ¿Cuáles son como las razones que tú has visto en tu consulta para identificar como esta como mayor prevalencia o incidencia de este tema? Fíjate que yo sí pienso que ha ido empeorando, o sea, se ha hecho más visible y un ejemplo que podemos pensar es cómo percibíamos a nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos normalmente eran personas sencillas, con canas, los 60 que ahorita puedes ver despampanante a muchos actores y actrices. La abuelita estaba encorvada, a lo mejor estaba, o sea, vivía el proceso de envejecimiento como era, ¿no? También había otras cosas que pasaban, a lo mejor tenías menos ayuda, a lo mejor trabajabas más en el campo, lo que sea. Pero de todas maneras, esta persona de esa edad, vamos a poner 60, 70, muy probablemente hoy la veas con ciertos, con muy buena figura, porque tenemos más conciencia de lo que comemos. O sea, hay muchas cosas buenas. A lo mejor más sana. Le quedan, a esa persona de 60, hoy le quedan 30 años de vida, seguramente. Cuando nuestros abuelos a los 60 estaban cercanos a morir, porque la expectativa de vida creció muchísimo en los últimos años. Entonces, no tiene nada de malo cuidarse ahora que sabemos que a lo mejor vamos a vivir a los 90. Pero sí, yo diría que ha habido cosas en cuanto a
Una, lo que nos han ido, vamos a decir, nos han ido vendiendo de lo malo que es envejecer, esa es una. ¿Qué otra cosa podría decir que ha pasado? Que pasamos más tiempo siendo mayores. Claro, antes de que te salían las canas a que fallecías era un tiempillo, ¿no? Pasa un poco como la menopausia. Antes la menopausia no era tanto tema porque de la menopausia pues seguramente pronto fallecerías. Hoy después de la menopausia vas a vivir 40 años. Entonces, pues hoy se le da otro peso al tema, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que la expectativa de vida haya aumentado, el hecho de que tengamos tanta estimulación por redes, por tantos medios, se siga valorando tanto la belleza, más que otras cosas que podemos tener con la persona mayor o en otras culturas, por ejemplo, en las orientales, las personas mayores tienen un valor por su sabiduría, por muchas otras cosas. Entonces, sí, creo que tiene que ver con lo cultural. Pienso que cada vez es peor o cada vez se enfatiza más y creo que todavía va a ser más en el futuro. Yo creo que por eso mismo es importante hablar del tema, porque lo vamos a seguir viendo y como estudiando muchísimo más. Y es como bien decías, o sea, después de como todos estos como sucesos en donde ya, o sea, ya no eres adulto, ¿no? O sea, hablábamos de cuando pasamos hacia una vida de ya de la tercera edad, es una vida, son 40 años más, son 30 años más, es una vida completa adicional. Entonces creo que sí lo vamos a estar viendo muchísimo más seguido. Con esto quería preguntarte, Isabel, ¿cómo ves tú a estos pacientes que llegan contigo que tienen gerascofobia, gerontofobia, edadismo? ¿Es un miedo excesivo que no los deja continuar con su vida? O sea, ¿es un impedimento, es un miedo que los detiene así, o sea, en donde están para no seguir adelante? O sea, como cuáles son los signos o síntomas o las consecuencias de este miedo al extremo que puede tener en el impacto en la salud y en el día al día de una persona. Yo sí separaría edadismo, que es algo más como cultural, como una discriminación, y lo que sí, digamos, es patológico son la gerascofobia y la gerontofobia. Efectivamente, te pueden afectar en tu vida, te pueden limitar. ¿Qué cosas podemos ver? Por ejemplo, en la gerascofobia, cirugías excesivas, independientemente de nada. O sea, por eso dices, ¿cómo es posible que alguien se haya hecho una cirugía en un lugar donde hemos tenido casos recientes, ¿no? Que ni era cirujano plástico, ni era una clínica, y va y se hace una cirugía? Claro, porque era más importante lo físico que, que todo el otro razonamiento que pudiera estar atrás. Entonces empezamos a ver ese tipo de decisiones. Yo ahora me opero la nariz, pero luego me opero esto y luego me opero el otro, y ahora me estiro, pero no me estiraron suficiente, entonces ahora me retestiro. Entonces ves varias cosas en ese sentido. Otras es el aislamiento. Te empiezas a sentir que no quieres, bueno, ese puede pasar en las dos, en la gerascofobia o en la gerontofobia. No quieres convivir con personas mayores, no las soportas, te molestan, entonces no participas en ciertas cosas, porque las personas mayores van a estar en todos lados, ¿verdad? Van a estar en el cine, van a estar en... Entonces, en eso te limita. Y a ti como persona, si tú ya sientes que te estás viendo mayor y empiezas a percibirte, que eso es lo que yo decía que se parece a algunos trastornos alimenticios, o sea, ya no verte como eres, pues te empiezas a ver de una manera en la que ya no quieres convivir con otros. Entonces sí te limita. Eso además que genera una ansiedad y esto es, ahora sí, perdón por no contestarlo al principio, pero casi siempre las personas cuando llegan a consulta llegan con una ansiedad excesiva o ataques de pánico, muy difíciles de identificar que tienen relación con esto, pero están ahí, están detonados o disparados por estos dos miedos, o el propio envejecer o el convivir con personas mayores. ¿Y qué haces con todas las personas que te llegan con estos síntomas? ¿Cuál es el manejo de las personas con gerascofobia? Con gerascofobia principalmente utilizamos la terapia cognitivo-conductual, que es la que trata de
reenmarcar los pensamientos y las interpretaciones en función a algo. Entonces, hay muchas interpretaciones y pensamientos asociados a ser mayor. Y si te fijas, y esta es una de las distorsiones cognitivas que se manejan, el tú verte como persona mayor y que yo te decía, y no poder ver la sabiduría que tienes, la paz que puedes tener, la tranquilidad de que tus hijos ya estén grandes si es que tienes hijos, o la libertad que tienes de viajar, esas otras partes de ser mayor, no las puedes ver cuando tienes este tipo de fobia y porque se hace una visión como de túnel, como si no pudieras ver otra cosa más que lo que te falta para ser joven, ¿sí? Entonces, es trabajar esa visión, esa perspectiva, poder balancear. Bueno, sí, hay cosas que se pierden cuando uno es mayor y muchas otras que se ganan. Entonces, reestructurar cognitivamente es lo que en mi práctica veo que funciona mejor. También dejar ciertas tareas, algunas les llamamos de desensibilización, sobre todo si es gerontofobia. A ver, les tengo miedo donde hay personas mayores. Bueno, vamos acercándonos a lugares donde hay personas mayores. O sea, no te voy a pedir que te metas a un asilo, ¿verdad? Pero sí ir acercando lo que llamamos de sensibilización, acercando al estímulo. Cosas que ayudan muchísimo y que recomendamos es valorar junto con el paciente toda la experiencia que ya tiene la persona, rodearse de personas que apoyen, porque es fácil que haya aislamiento no deseado cuando se es mayor. Entonces, hacer como que buscar proactivamente, llevarte con tus vecinos, volver a ir al club, o sea, como estas redes. Animamos a probar cosas nuevas. No es que yo me da mucha pena porque no sé qué. Anímate, ve a una clase. Si no te gusta, te sales. Entonces es como un poquito también ir de la mano de ellos a que se atrevan, ¿verdad? A que no se vayan encogiendo. Sí, a que no se atrevan también yéndonos a lo estético, no que se atrevan ahora, rájate la cara y ponte otra cara, no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si el problema está siendo en que se está haciendo muchísimas cirugías, bueno, es como otro acercamiento, ¿verdad? O sea, a ver, ¿qué es lo que te estás viendo? ¿Qué sientes que cambiaría si tú vuelves a operar la nariz? Es mucho de razonar junto con ellos. Que me parece muy interesante porque parece ser que muchas de las causas es de percepción o de cultura sobre cómo vemos a las personas mayores. Entonces, mi duda sería, ¿esto es un fenómeno mundial? ¿Se está viendo en todos los países? ¿Hay algunos países en donde se ve más? ¿Hay algunos en donde se ve menos? O sea, ¿cuál es como la experiencia del resto del mundo en este tema? Yo considero que en todo el mundo la vejez se evita, ¿sí? En términos de tratar de retrasarla, de preferencia no quererla, de no contratar gente mayor en las empresas. Los actores casi siempre son jovencitos, los actores de series y de películas. Entonces, yo diría que es un fenómeno mundial con ciertos matices en algunos países que seguramente van a desaparecer conforme nos vayamos globalizando. Que me parece muy interesante ahorita que lo mencionas porque incluso se me figuraba que pudiera llegar a ser como dos lados de la misma moneda, esta crisis de soledad o de aislamiento que estamos viendo también en las personas jóvenes, ¿no? O sea, es como este miedo a quedarnos sin nuestro grupo de apoyo, de soporte de nuestra comunidad, el sentirnos, como bien decías tú, Isabel, como que ya no estamos aterrizados en la realidad y que sentimos que nos estamos desplazando de nuestras comunidades, o sea, que no estamos siendo como expulsados y en realidad no es así. Entonces, me parece un tema fascinante. Creo que es algo que tenemos todos que estar muy conscientes porque, digo, a final de cuentas, todos estamos yendo para allá, unos antes que otros. Aquí les platico muy en confianza, pero el otro día me encontré una cana y yo todavía no cumplo los 30 años, pero ya fue como de, oye, o sea, el reloj biológico está sonando, ¿no? O sea, ya vamos todos para allá. Es un tema muy interesante, muy importante hacer conciencia
reconocer los signos y el impacto que puede tener en las personas. La gerascofobia es una condición patológica que no solo se trabaja en consulta, sino también desde el entorno social que habitamos. Según datos de la Fundación Pascual Margal, organización dedicada a impulsar la investigación y el conocimiento en torno al Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad, es posible prevenir la gerascofobia colectivamente si comenzamos a cuestionar los sesgos y estereotipos negativos que existen en torno al envejecimiento. Esto implica, por ejemplo, incluir de manera explícita el tema del envejecimiento en los planes educativos, promover una visión más positiva de la vejez y fomentar la investigación en torno a esta etapa de la vida. Todo con el objetivo de garantizar que envejecer sea una experiencia plena, sin miedos ni prejuicios. Y es que, para el año 2050, se estima que la esperanza de vida alcanzará los 78.1 años, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud. Por eso, es fundamental empezar a ver el envejecimiento no como una pérdida, sino como una fase valiosa y natural del ciclo humano. Isabel, un último mensaje, un último como experiencia o algo con lo que te gustaría cerrar este tema para todas las personas que nos escuchan. Sí, fíjate que una reflexión, que ahorita que mencionabas lo de la cana, pienso y me gustaría que lo pensaran las demás personas. Cuando la mujer es canosa, vamos a poner, cuando a ti como mujer te salen canas, te ves descuidada. Cuando el hombre es canoso, se ve bien interesante. Cuando la mujer empieza a perder cabello, también, pero cuando el hombre le tiene entradas, se ve bien interesante. Entonces, yo también quisiera que no olvidemos que ya hay hacia la mujer ciertas cosas que nos discriminan, y esto vuelve a ser una más, ¿sí? O sea, de por sí el estándar de belleza es un poco más riguroso hacia nosotras. El estándar de mamá y profesionista, y ahora le agregamos el estándar de siempre joven, y creo que es bastante injusto, y que también como independientemente que la sociedad nos mire así, nosotros tratar de abrazar, vamos a decir, nuestras propias edades con todo lo que nos traen. O sea, la juventud la tenemos idealizada, pero casi siempre somos más felices cuando somos mayores, porque hay cosas que ya no nos afectan tanto. O sea, cuando somos jóvenes estamos bien preocupados por los amigos, por la pareja, y conforme vamos creciendo tenemos más sabiduría, tenemos más paz en general, ¿verdad? Entonces, como el ver el todo. Pero bueno, yo quería hacer esta connotación del género, que también en el género hay una expectativa que nos puede hacer que seamos más crueles todavía con la mujer. No, creo que sí hay una ligera discrepancia, particularmente en el tema de la belleza, y es muy interesante el hecho de que se haya notado. Isabel, muchísimas gracias por esta plática. Es un tema que yo no conocía mucho y me gustó poder tener esta reflexión contigo, especialmente porque ahorita es algo que yo veo, o sea, con mi familia, con mis amigos, estamos todos creciendo, y creo que es un tema que se ha platicado no de esta forma, o sea, se ha platicado así como en una carne asada, en una cena, ¿no? O sea, oye, pues tus abuelitos, y creo que esta es una gran forma de contextualizarlo en el mundo médico y entender como el lado psicosocial detrás del tema. A todas las personas que nos escuchan, esperamos que haya sido un tema de su agrado. Yo creo que es un tema un poco diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados aquí en Ola de Salud, pero es un tema importante del que teníamos que hablar. Espero que le hayan sacado un buen provecho y pues bueno, empezar la conversación, entablar este tipo de conversaciones y de pláticas con todas las personas que nos rodean. Espero que tengan un excelente día. Yo soy el Dr. Mauricio Torres y este fue un episodio más de Ola de Salud. Chao. Hola. Somos Rosalinda Ballesteros y Luis Raúl Domínguez. Y te invitamos a escuchar Cuida tu Mente, un podcast donde expertos del TEC de Monterrey e invitados brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. Cuida tu Mente es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.